Iré directo al grano. No tengo mucho tiempo realmente, no porque esté a punto de morir ni nada de eso, sino, porque mi tiempo en internet ha llegado a su fin. Realmente quiero evitar dramatismos, así que, comencemos desde el inicio. Probablemente muchos de ustedes sabrán que en el pasado he llegado a hablar con respecto a la famosa serie del Cabeza de Cebolla. Pues está de más decir, que al menos en un inicio, mi estadía se debió a un fanatismo extremo por la serie. Recuerdo conocerla alrededor del 2016, aunque con mayor profundidad un año después, volviéndome directamente un fanático de esta. A este punto está de más mencionar que hacía para demostrar, entre muchísimas comillas, mi fanatismo, incluso ver mi canal actual es prueba suficiente. Entre las muchas experiencias que me trajo el programa, hay una en particular, que aún me resulta difícil de explicar. Fue un pequeño disco que compré con el dinero de mis padres, un sábado en la tarde, por la zona donde vivían mis abuelos. Había un pequeño local algo viejo, pero con todo el material que uno pudiera desear. Series, películas, música, y un montón de esa mierda que venden en esos lugares. Sonaba como una buena idea, y lo era, pues mi televisor no tenía cable la mayor parte del tiempo, y mi laptop vieja, tenía un reproductor de CDs incluido. Todo organizado a la perfección. Y bien, llegó el día. O los días. Ya que, acabarme todos los episodios tomó más tiempo del que pensé. Aún así, mi duda apareció cuando noté que solo estaba la primera temporada. Bueno, en realidad sí estaba la segunda, pero solo tenía un episodio. Me encontraba indiferente saberlo, pero no evitaba pensar fugazmente que la situación era algo extraña, mientras le daba al botón de play. Sé lo que estás pensando. Un episodio perdido donde había insultos, sangre y gore hiperrealista, ingredientes típicos para una receta comentada hasta el hartazgo, elevadas quizás a un nivel enfermizo para generar alguna especie de miedo artificial y sin sentido. O incluso, creer que estoy mintiendo. Que estoy aprovechándome de ustedes para contar algo tan estúpido con cero creatividad y hacerles pasar un mal rato, solo por ser una broma. No. Es algo más complicado que eso. Solo eran imágenes de nubes, con alguna canción o música de ambiente rara. Sonaba como si soplaran en tus oídos, pero con cierta melodía. No sabría explicarlo con seguridad. Sin embargo, lo más confuso ocurrió al momento de quitar el disco. Aquella monotonía constante de imágenes y sonidos cambiaron con dos cosas. Un conjunto de sonidos aleatorios, como si intentaran dar un mensaje. Probablemente en código Morse, por sucesos posteriores a ese evento, aunque lo segundo que recuerdo haber visto en la pantalla, y perdón que suene un poco estúpido decirlo, fue la silueta de uno de los personajes principales de dicha serie. Lisa, la hermana menor superdotada de Lincoln. Quité el disco, y mi PC se corrompió. Ya venía fallando así con anterioridad, cada vez que sobrecalentaba mi máquina de esa manera. No obstante, por más loco que esto vaya a sonar, dicho suceso del 2017, es la razón por la que hago este video, y por la que, en 2020, mi vieja laptop dejó de funcionar. Sé que la forzaba más de lo acostumbrado, pero todavía recuerdo cada cosa posterior a ese evento. Aquellas señales sonoras volvieron, acompañadas de archivos basura, las mismas imágenes de nubes de aquel entonces. En un primer momento no me sorprendí tanto, a decir verdad. La constancia de esos sucesos no era tan evidente, hasta 2 años después, donde a duras penas identificaba el patrón. Fue entonces, que pude notar algo más. Algo que, de algún modo, refuerza mis palabras. Aquella silueta que vi, comenzaba a aparecer en mi escritorio. Lo sé, suena a una completa mierda sin sentido. Pero en serio, podía ver cómo se movía alrededor de mi pantalla. A escondidas, claro está, aunque en ocasiones llegaba a percatarme. Hay unas cuantas capturas y videos que, con suerte, logré tomar a lo largo de los años. Ya sea en mi viejo celular, o en mi antigua, como nueva PC. Afortunadamente, dichas imágenes fueron almacenadas en un viejo USB con éxito, y ahora, finalmente puedo mostrarlas al público. Es una maldita locura, demasiada diría yo. Y, aún así, estoy seguro de lo que vi. Todo era real, a pesar de creer que había sido una maldita pesadilla años de...
De, de todas formas, las manifestaciones no se calmarían por mucho tiempo. Aquellos sonidos y avistamientos se hicieron más comunes, menos sutiles. Incluso, esa cosa, o lo que fuera, comenzaba a mostrarse sin escrúpulos frente a mis ojos. ¿Estaba maldita? ¿Era un virus? Si es un virus, ¿cómo llegó a mi nueva laptop? ¿Fue cuando transferí los archivos? ¿Y por qué serían los archivos si también pude verlo en mi teléfono? ¿Tan siquiera tendría esto algún sentido si todo comenzó a causa de un jodido disco? Desgraciadamente, lo perdí. El disco ya no estaba. Aunque, para ser honesto, dejó de funcionar muchísimo antes. No podía tampoco regresar a aquel local, ni siquiera podía investigar más. El sitio había sido abandonado, convirtiéndose en una zona fantasma, sin rastro de los comerciantes. Simplemente, no pude encontrar ninguna respuesta. Puede que, incluso si creyeran mi historia, pensarán que es muy exagerada mi reacción, como si esa cosa fuera a dar más problemas que solamente aparecer en tu pantalla, ¿no? No. Antes, eran breves errores y apariciones. Ahora, era, de todo. Distorsiones irreconocibles en la pantalla, manipular absolutamente cada aspecto de la PC, como si hubiese un segundo individuo manejándolo. Abriendo, cerrando, borrando ventanas, archivos, programas, hacer lo que se le antojara, como si tuviera el poder de hacer y deshacer a voluntad propia cualquier cosa, llevándolas a niveles extremos. Trataba de ignorar eso, de fingir que todo estaba bien, pero no estaba bien. Todo era peor. Comenzó a perjudicar gran parte de mi vida, en mi carrera, tareas, proyectos. No tienen ni la más mínima y jodida idea de cómo pude aguantar tanto hasta día de hoy. Lo más inquietante, era que no se limitaba solo a mi PC. También poseía el poder de hacer lo mismo, a otros dispositivos electrónicos. La palabra paz, ya no existía de dónde provenía. Con la información que te estoy otorgando, supongo que sabrás la clase de cosas que habrá hecho para arruinar cada parte de mi vida social. Era como si fuese una especie de dios digital, dispuesto a hacer lo que se le antojara con tal de verme sufrir. Aguantando golpe tras golpe, dando la mejor cara posible que podía hacer ante esa situación. Dios mío. Ya nadie quería verme, nadie quería hablarme. Hice todo lo posible para que mi existencia se fuera al diablo, llevándose consigo mis amistades más significativas. Me enfrenté con esa cosa ayer. Exploté. Casi destruyó mi maldita máquina, pero no lo hice. ¿De qué serviría? En respuesta, se las arregló para que la dejara en paz. ¿Alguna vez notaste que cualquier ordenador tiene un límite en su volumen? Ese fenómeno era capaz de llevarlo a otro nivel. Era algo tan sorprendente como aterrador. El chirrido que emitía, violento, agudo, inhumano. No solo taladraba mis oídos, era como si quisiera arrancar mi alma a gritos. Mis tímpanos sangraban, sentía que, de poco en poco, mi cráneo iba a colapsar desde adentro. Jamás, en toda mi vida, había escuchado algo tan antinatural, tan infernal. Al menos, tuve suerte de no ser alguien fotosensible. De lo contrario, esas imágenes parpadeantes y deformadas que acompañaban a aquel estruendoso ruido, bien pudieron haberme dejado inerte frente al monitor. Es curioso pensar en el presente. En cómo todo terminó así. Todo por una serie que me gustaba, donde solo quería pasarla bien viendo sus episodios. Aún me acuerdo cuando me levantaba temprano, y los veía por la mañana en mi niñez. Bonitos recuerdos, manchados por una comunidad de mierda, con polémicas de mierda, y ahora con abominaciones fuera de mi entendimiento. Solo quiero que esta pesadilla acabe. Ni siquiera sé por qué esa cosa me deja escribir esto. Fácilmente puede borrarlo y hacerme reiniciar las veces que quiera. Quizás en el fondo, me está probando. Saber si soy capaz de romper el ciclo. ¿Y qué hará? ¿Borrar mi existencia en Internet? Es capaz, pero ya ni me importa. Lo único que me queda por hacer, es dejar estas palabras como único vestigio de su existencia, aunque sé que probablemente no llegue a nada. Si por alguna razón logras escuchar esto, por favor, entiendan que lo que está pasando es real. Tal vez, al menos, alguien podría evitar lo que yo no pude. Terminaré el escrito aquí. Lo editaré lo más rápido posible, ahora que mi computadora regresó a la normalidad. Espero no suceda nada para entonces.
Adiós. Dios. 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 Dios.